familia de Dios, estamos contentos. Hoy día es jueves de estudio bíblico, así que por favor, ten lista tu Biblia, tus apuntes. No te olvides hacer notas, subir en tus redes sociales y sobre todo ser sensibles a lo que Dios quiere enseñarte en el estudio de hoy. Comparte también esta transmisión a tus amigos, a tus grupos de WhatsApp. Comparte con otras personas que tal vez necesiten una palabra de aliento, necesiten algo que Dios quiera recordarles en este día. Estamos en un nuevo tiempo, en un nuevo normal y queremos ahora darle un nuevo formato también a los estudios bíblicos del día jueves. Quiero también dejar en claro algo antes de continuar y entrar con el mensaje de hoy día. Si tal vez tienes preguntas o dudas, déjalas por aquí en los comentarios en YouTube o en Facebook, déjalas nomás. Y durante la transmisión tenemos un equipo de comunicación que va a estar respondiendo todas las preguntas que tú tengas acerca del estudio del día de hoy. No te olvides también que ya iniciamos y abrimos nuestra ala de consejería en Familia de Dios. La inauguramos el día lunes y es increíble cómo el mismo día empezaron a llegar llamadas, mensajes. Estamos para servirte. Como Familia de Dios queremos estar más cerca tuyo y este es un tiempo muy importante, la consejería. También recordarte que inauguramos de manera formal nuestra ala de labor social de Familia de Dios y ya hay personas que empezaron a donar, a contribuir, y si tú quieres ser parte de esto, Jesús en las calles, llevar a la persona de Cristo a través de alimentos, de una palabra, de una ofrenda a otras personas en necesidad, pues ponte en contacto con los números que están en nuestras redes sociales. Y bueno, Familia de Dios, vamos a comer Biblia para no comer cuento, y hoy quiero hablarte o continuar de lo que estuvimos estudiando la semana pasada acerca de la oración. Dios habló mucho a mi corazón en estos días y la verdad es que entre tantas cosas o tantas formas que Dios nos habla en lo personal, Pastor Josué, es a través de la gente. A mí Dios me habla mucho a través de las personas de la congregación, a mi familia. Y un hermano en nuestra iglesia me dijo el otro día: Pastor, antes de regresar al teatro, Dios puso en mi corazón hacer un ayuno, entrar en oración. Y la verdad es que fueron solo 3 días, hicimos algo interno, ya pasó, así que ya lo puedo decir. Pero fue muy poderoso, fue muy lindo levantarnos de mañana, orar, abstenernos de alimentos para buscar la presencia de Dios. Y entendí que realmente en este tiempo donde hay incertidumbre, donde continúa, donde tal vez otra vez el temor se quiere apoderar, ya no tanto del área de la salud, sino del área económica de las personas. Hablamos hace un par de domingos en nuestra casa, en Familia de Dios, que el temor es un virus que está contagiando a cientos y miles de personas. ¿Cómo voy a comer mañana? ¿Cómo voy a pagar la deuda en fin de mes? ¿Cómo voy a continuar con mi empresa, con mi proyecto, con mi emprendimiento? Entonces, por esa razón es que Dios puso muy fuerte en mi corazón enseñarle a la iglesia un poco acerca de la oración. Entonces, Familia de Dios, vamos a estar estudiando, como ya iniciamos el jueves pasado, un estudio acerca de la oración. Y antes de entrar a 2 cosas importantes o principales que quiero enseñarte el día de hoy, vamos a orar. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Si estás con tu familia, agarra la mano a tu familia, abraza a tu hijo, a tu hija, a tu esposa o con quien estés en casa allí. Y ora. Padre nuestro, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, te damos en esta noche porque podemos estudiar tu palabra, porque podemos leerla, Señor, meditar en ella. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros a pesar de nosotros. Dios, rogamos que nos hables como solo tú lo sabes hacer. Espíritu Santo de Dios, enséñanos algo en esta noche y que tu palabra no regrese vacía, que dé fruto al 100 por 1 y que nos volquemos a ser unos hijos reconocidos, Señor, no solo por lo que hacemos y damos, sino hijos reconocidos porque te buscamos en oración, Señor. Que las cosas que la gente ve de nosotros por fuera, Señor, solo sea el resultado de lo que hemos vivido internamente a secretas contigo, en tu presencia, en intimidad. Dios, háblanos, te rogamos esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que me acompañes en tu Biblia al libro de Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Si tal vez estás en el carro viendo el estudio bíblico, pues acá están los versículos también. O si estás en algún otro lado y estás en clases también conectado, no lo sé. Pero acá te vamos a dejar los versículos. Mateo capítulo 16, versículos del 13 en adelante. Mateo 16 del 13 en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
Ellos le dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y ustedes? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La primera cosa que quiero enseñarte, de solo dos cosas importantes que quiero sembrarte en esta noche, es que una de las mejores formas de conocer a Jesús es conversando con Él. Si tienes cómo anotarlo, aunque aquí tal vez está saliendo, no sé si aquí arriba, al lado, abajo, pero una de las mejores formas de conocer a Jesús es conversando con Él. Si yo te pregunto quién es Jesús, tal vez tu respuesta fuera, bueno, Jesús es amor, Jesús es mi amigo. Y está bien, no está mal que digas eso, porque eso dice la palabra. Pero hay tantos nombres de Dios en la Biblia que me llama la atención. Cuando uno estudia los nombres de Dios en la Escritura, tú te das cuenta que cada vez que hay en la Biblia los nombres de Dios o los calificativos de Dios en la Escritura, no es sino el resultado de experiencias de hombres y mujeres que tuvieron con Dios, y debido a sus experiencias íntimas con Dios, le dieron por nombre a Dios aquello. Por ejemplo, las veces que decían, Dios es pastor, Dios es roca, Dios es escudo, Dios es fortaleza, Dios es castillo, Dios es esperanza, Dios es fortaleza. Esto no es otra cosa sino el resultado del rey David pasar tiempo a solas con Dios y experimentar a Dios en oración y en batallas y en la casa y en la familia, en distintos lugares. Y como resultado, él sabía quién era Dios para él. Yo te pregunto, ¿quién es Dios para ti? Y la respuesta, yo sé que está en la Biblia, pero te pregunto a ti que estás mirando el estudio bíblico de hoy día, ¿qué es Dios para ti? Dime cuánto tiempo conversas con Dios y te diré cuánto sabes quién es Dios. El diccionario bíblico ilustrado Holman es uno de los mejores diccionarios que existen de la Biblia. Describe a la frase revelación de Dios como el contenido y proceso por el cual Dios se da a conocer a las personas. Voy a repetir. Revelación de Dios, según el diccionario bíblico Holman, es el contenido y el proceso por el cual Dios se da a conocer a las personas. Me encanta eso, contenido y proceso. Pero hay algo más interesante. En el mismo diccionario, la palabra revelación significa o es descubrir o quitar el velo o mostrar lo que antes se desconocía. Una vez más te vuelvo a preguntar, como Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Te pregunto, ¿qué dices tú? ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Una de las mejores formas de conocer a Jesús es conversando con Él. Me encanta porque en este pasaje de Mateo capítulo 16, el versículo del 13 en adelante, en Mateo 16, me gusta mucho porque en el versículo 17, en la versión TLA, traducción lenguaje actual, lo dice así. Jesús le dice a Pedro, no sabes esto por tu propia cuenta, sino que te lo enseñó mi Padre que está en el cielo. Ojo con eso. Te lo enseñó mi Padre que está en el cielo. Nadie aprende algo de la noche a la mañana, sino después de un largo proceso de aprendizaje, de haberse sentado, de escuchar, de conocer. Dice la palabra en el Salmo 42, versículo 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. La única forma de conocer a Dios es estando quietos en su presencia. La TLA lo dice, tú no sabes esto por tu propia cuenta, sino que te lo enseñó mi Padre que está en el cielo. Hoy tenemos redes sociales, tenemos noticias, tenemos internet, celular, computadora, tanta gente que ahorita ya es periodista y es doctor, enseñando y hablando. Y uno absorbe en su mente y ocupa sus neuronas y ocupa el espacio de su cerebro con tanta información vacía, con tanta información fofa. Yo te pregunto, ¿cuántos conoces de Dios? ¿Cuántos sabes de Dios? Pastor, pero es que yo no tengo tiempo para estudiar en un seminario, en un instituto. Mira, te estoy diciendo en la primera enseñanza que te estoy dando, la mejor o una de las mejores formas de conocer a Jesús es conversando con Él.
Cuando Jesús le dijo a Pedro que él no sabía eso por su propia cuenta, sino que se lo enseñó el Padre que está en el cielo. Escucha esto. Esto no es otra cosa que el resultado de una vida de oración. Cuando oramos, oramos al Padre. Y como siempre lo enseñamos acá, ora no solo hasta que Dios te escuche, sino hasta tú escuchar a Dios. El resultado de una comunicación permanente con Dios es la revelación misma de Él hacia nosotros. ¿Tú has escuchado gente que dice, oye, no he visto a Dios, no siento a Dios, no veo a Dios en mi matrimonio, no veo a Dios en mi empresa, no veo a Dios en mi vida? Fácil, pregúntale cuánto ora y ahí está el resultado del por qué no ve a Dios. La revelación de Jesús hacia nosotros está en la permanente comunicación con Él. Cuando alguien viene a decirme Dios me reveló algo, yo primero tengo que preguntarle cómo es su vida de oración. Yo no creo que Dios revela cosas a personas que no oran. Dios no revela secretos, misterios. Dios no revela proyectos, diseños, sueños a personas que no van a buscar, a quitar el velo y a conocer lo que no conocían. Dime cuánto oras y te diré cuánto conoces a Jesús. Nunca olvides esta primera enseñanza. La revelación que Dios da es el resultado de una comunicación permanente con Él. Es importante orar porque solo así podemos conocer a Jesús. Dice la Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre, y a mí que soy el Hijo. Yo no voy a saber si tú eres realmente salvo o no, sino hasta que vives conociendo a Dios. Y cuando la palabra dice que te conozcan, está en un verbo de un presente continuo. El conocer a Dios no es en pasado ni en el futuro, es un presente continuo. La vida eterna no es levantar la mano, llenar una tarjetita azul o pasar al frente o repetir una oración. Conocer a Jesús, la vida eterna es conocerlo a Él a diario. Y te repito en esta primera enseñanza, una de las mejores formas de conocer a Jesús es conversando con Él. ¿Cuánto tiempo pasas orando? O mejor dicho, para que nadie se sienta mal aquí, ¿horas? ¿En tu día tienes un espacio para orar? Y como lo he enseñado antes, no tiene que ver tanto con las horas de oración, sino que con el tiempo que le dedicas a la oración le pones alma, corazón y vida, toda tu devoción a la oración. Entonces, primera enseñanza que te quiero dar hoy día es que una de las mejores formas de conocer a Jesús es conversando con Él. Número 2, la oración te lleva a encontrarte con el Espíritu Santo. Hay mucha gente que dice, bueno, ¿cómo conocer al Espíritu Santo? ¿Será, bueno, tengo que hablar en otras lenguas, tengo que caerme al piso, tengo que no sé, que mi cuarto se inunde de humo, tengo que escuchar a Dios audiblemente? Un momento. Tú puedes conocer al Espíritu Santo a medida que lo busques en oración. Mira, ya mismo vamos a analizar un texto que se ha utilizado muy mal y lo acepto, yo también. Ese texto que dice, busca y encontrarás, llama y se te abrirá, pide y se te dará. Casi siempre decimos, no, si necesitas un carro o una casa, pide una casa que Dios te da una casa. Si estás buscando un carro, un carro, pide un carro y Dios te va a dar un carro. Nunca se trataron de cosas materiales. Quiero que me acompañes al Evangelio de Lucas, capítulo 11. Versículo del 1 en adelante. Lucas capítulo 11, versículo del 1 en adelante. Lucas capítulo 11. Si te das cuenta, si usas la Reina Valera, dice ahí Jesús y la oración. Lucas 11 del 1 en adelante. Mira lo que dice acá. Aconteció que estando Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Antes de seguir leyendo, quiero recordarte algo. Jesús nunca te va a pedir algo que Él no lo haya hecho primero. Si Él nos pide que oremos, es porque su vida fue una vida de oración. Siempre lo hemos enseñado. De entre tantas cosas que hizo Jesús, predicó sermones que jamás se predicarán. Fue el mejor predicador de todos los tiempos. Hizo milagros como nunca antes nadie ha hecho ni hará milagros. Pero ni la predicación ni los milagros fue lo que resaltó la vida de Jesús, sino su vida de oración.
Los discípulos nunca le dijeron a Jesús, enséñanos a hacer milagros. Yo la verdad, aquí entre nosotros te abro mi corazón, yo sí le hubiera dicho, Señor, enséñame cómo levanto un muerto, ¿no? Porque ha de ser interesante ver un muerto resucitar, ha de ser interesante ver multiplicar panes y peces, ha de ser interesante sanar de lepra, ha de ser interesante predicar como Jesús predicaba. Pero ¿por qué razón los discípulos lo que le pidieron a Jesús fue enséñame a orar? Porque probablemente lo que más hacía Jesús y lo que mejor sabía hacer era orar. El problema es que el ser humano se deja deslumbrar por los pomposos milagros y por las pomposas predicaciones y no por el intenso tiempo de oración detrás de un milagro y detrás de una predicación. Versículo 2 de Lucas 11. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártela. Os digo, dijo Jesús, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. Si ahí terminara la cosa, dijera, wow, esto es una bolita mágica, esto es un cajero automático. Pide y se te da y ya. No, mira lo que dice. Versículo 10. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide pescado, en lugar del pescado le da una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Y versículo 13. Agárrate, por favor, subraya este texto en la Biblia. Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, escucha esto, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Qué tiene que ver esto con pedir y recibir, llamar y abrir, a buscar y encontrar con el Espíritu Santo? ¿Qué tiene que ver esto con eso? Pastor, pero lo que yo necesito es un carro, lo que yo necesito es una casa, lo que yo necesito es pagar mis deudas, lo que yo necesito es pagar mi universidad, lo que yo necesito es arreglar mi matrimonio, lo que yo necesito es levantar mi empresa. Un momento. El fin de la oración siempre será que te encuentres con el Espíritu Santo. Mientras nosotros estamos ofuscados pidiendo lo que nos falta externamente, Jesús siempre estará interesado en llenarnos desde adentro para suplirlo de afuera. Mateo capítulo 6, versículo 33, el corazón del reino de los cielos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. No sé si estás entendiendo esto, pero Dios estaba más interesado en que recibas el Espíritu Santo antes que una casa. Jesús estaba más interesado en que recibas el Espíritu Santo antes que un carro. Jesús está más interesado en que seas lleno del Espíritu Santo antes de ser lleno de plata en tu bolsillo. Jesús está más interesado en llenarte de su Espíritu Santo antes de llenar las planillas de deudas que tienes. Jesús está más interesado en llenarte de su Espíritu Santo antes de llenar tu matrimonio de amor, paz, abundancia y prosperidad. Una casa vacía, dice la Escritura, que por más limpia que esté, esos demonios que salieron pueden volver a entrar y dejarla peor. Está bien que pidas a Dios por un carro, por una casa, por tu empresa, por tu trabajo. Pero el fin de la oración es que tú y yo seamos llenos del Espíritu Santo. El fin de la oración es que tú y yo seamos llenos del Espíritu Santo. Y qué interesante que con Dios estamos tan cerca, pero a la vez, sin darnos cuenta, vivimos tan lejos de Dios.
Porque podemos estar tan cerca de Dios. Alguien dijo en una ocasión que la distancia entre Dios y el hombre no es el cielo y la tierra, es una oración. Y estando tan cerca a una oración, vivimos lejos de Dios porque nunca oramos. Nunca oramos. El fin de la oración es que seamos llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Y hablando de esto, antes de cerrar tal vez el estudio de hoy, quiero recordarte esa escena cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés. Y quiero que me acompañes al libro de Hechos capítulo 2 y estés muy atento y hagas apuntes porque vas a aprender un poquito de Biblia y de contexto judío. Así que acompáñame a Hechos capítulo 2 en tu Biblia. Ten listos tus apuntes, por favor, y llévatelo. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Cuando llegó el día ¿de qué? De Pentecostés. Pastor, ¿qué es Pentecostés? ¿Una denominación, una iglesia? ¿Qué es Pentecostés? Esos que hacen por aquí, por acá, que hablan, no cosas. Vamos a explicar. Coma Biblia para que no. Llénelo, por favor. Complete la frase aquí en Facebook y YouTube. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y ahí continúa. Versículo 5 en adelante te dice qué lenguas hablaron. No hablaron, no balbucearon ni dijeron sílabas repetitivas. Lo que hablaron fueron idiomas de España, Egipto, África, Panfilia. Tú puedes ver eso del versículo 5 al versículo 13. Tú puedes ver eso. Pero no voy a hablar de eso ahorita. Sino más bien de la llenura del Espíritu Santo a consecuencia de qué. Y quiero explicarte un par de términos. Dice la Escritura, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿tú sabes qué es Pentecostés? ¿Ustedes saben qué es Pentecostés? El equipo de producción que está aquí. Vamos a aprender, es un día para aprender. Incluso la gente que está aquí grabando con nosotros va a aprender también. Pastor Jeremy también, vamos a aprender todos aquí. El término Pentecostés es la transliteración del griego que significa quincuagésimo. Voy a repetirlo despacio y de nuevo para que lo anotes. La palabra o el término Pentecostés es una transliteración, es decir, está traducido, viene del griego, que significa quincuagésimo. Y para los que saben un poco de terminología numérica, tiene que ver con el número 50. Pentecostés es el nombre dado a la fiesta de la cosecha. ¿Ok? Y aquí llevan dos significados de Pentecostés. En griego, quincuagésimo, y otro término hebreo. En griego es quincuagésimo, y en hebreo, la fiesta de las cosechas. Vamos a revisar eso en Éxodo capítulo 23. Éxodo capítulo 23. Éxodo capítulo 23, versículo 16, por favor. Éxodo 23, versículo 16. Dice allí la Escritura: también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores y del campo. Vámonos a Levítico capítulo 23. Estamos viendo que Pentecostés significa fiesta de la cosecha. Ahora vamos a ver Levítico capítulo 23, por favor, en tu Biblia. Levítico capítulo 23, en tu Biblia, por favor. Levítico 23, versículo 17 en adelante. Levítico 23 del 17 en adelante, por favor. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para la ofrenda mecida. Ojo con esto, para la ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año, sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofrecerás además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias y de los 2 corderos. Serán cosas sagradas a Jehová para el sacerdote, y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis.
estatua perpetua en donde quiera que habéis por vuestras generaciones. Esta era la fiesta de la cosecha. Se daba una ofrenda mecida, que los corderos, el pan sin levadura. Se celebraba la fiesta de la cosecha. Eso significaba Pentecostés. Y escucha esto, la fiesta de Pentecostés se celebraba a los 50 días después de la presentación de la gavilla de la ofrenda mecida. Es decir, en el pueblo judío se presentaba una ofrenda al sacerdote y 50 días después se celebraba la fiesta. Pastor, pero la verdad es que no entiendo mucho qué tiene que ver esto con nosotros. Permíteme aterrizártelo, donde todo aterriza. 2 puntos, Cristo Jesús. Cuando llevaban al sacerdote la ofrenda y el sacerdote la presentaba en el templo ante Jehová, se presentaba un becerro sin defecto y sin mancha. Era una ofrenda agradable a Dios. 50 días después se celebraba la fiesta. ¿Cuál fue la ofrenda sin mancha presentada ante el trono de Dios? El Cordero ofrecido en la cruz del Calvario. ¿Quién fue el sacerdote que lo presentó? Él mismo fue el sacerdote y el Cordero a la vez, que se presentó ante el Rey en muerte y olor fragante como ofrenda mecida ante Jehová. 50 días después, Jesús asciende al cielo y se derrama el Espíritu Santo. No sé si estás entendiendo esto, pero la fiesta judía de la cosecha llamada Pentecostés fue lo que ocurrió 50 días después de que Jesús muere y resucita al tercer día. 50 días después, el Espíritu Santo se derrama. Por eso se le llamó el derramamiento del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. ¿Quedó un poquito claro por acá? Si acá quedó claro, allá también. Eso espero entonces. A veces también se le llamaba la fiesta de las semanas. Bueno, hay mucha terminología. Cuando tú hablas con personas que saben del judaísmo y del pueblo hebreo, tienen la fiesta de Pentecostés, la fiesta de la cosecha o la fiesta de las semanas. ¿Por qué la fiesta de la semana? Anota esto si no sabías. Porque eran durante 7 semanas. Entonces 7 semanas tienen 7 días, 7 por 7, 49, pastor, pero no da 50. Permíteme decirte algo. Por ejemplo, de lunes a viernes uno dice, ok, estamos lunes aquí al viernes, faltan 4 días, ¿verdad? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, 4 días. Pero si tú cuentas lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, son 5 días. Es decir, si son 7 semanas, por 7 días son 49 días normalmente. Pero si tú cuentas el día 1 y el día 50, son 50 días. Por eso también se le llamaba el día de las 7 semanas. Lucas considera el Pentecostés como la inauguración del ministerio de los discípulos como testigos de los hechos que ya habían ocurrido. La muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús en Hechos capítulo 1. Del versículo del 1 en adelante, cuando Jesús asciende, y los discípulos están mirando al cielo y el ángel le dice, ¿qué hacen mirando? Así como se va, Él va a regresar y ustedes recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros y serán testigos en toda Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1 del 7 en adelante. Entonces, y en Hechos 2 se derrama el Espíritu Santo. Lucas, quien escribió el libro de Hechos, lo considera, ¿verdad?, el derramamiento del Espíritu Santo como el momento de Pentecostés. Pastor, ¿y esto qué tiene que ver con el estudio de hoy? Aquí lo aterrizo. Como estamos estudiando la Biblia, por eso estoy estos detalles importantes a tenerlos en cuenta. Me encanta recordar que los discípulos no hacían otra cosa que imitar exactamente lo que Jesús hacía. Si tú te vas a Mateo capítulo 4, versículo 1 y 2, Mateo capítulo 4, versículo 1 y 2, dice la Escritura que entonces Jesús fue llevado ¿por quién? Mateo 4, 1, ¿por quién fue llevado? Por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Sáltate toda esa escena donde el diablo tienta a Jesús. Sáltate esa escena y ándate al 17 y mira lo que dice. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y permíteme ministrar un poco tu corazón y tu vida con esta palabra que quiero soltarte. Pero quiero que recuerdes algo bíblicamente. Los discípulos arrancaron a predicar luego que el Espíritu Santo se derramó sobre ellos. Voy a repetirlo. Los discípulos comenzaron a predicar
luego que el Espíritu Santo se derramó sobre ellos. Quiero decirte algo en esta noche, luego de estudiar la palabra de parte de Dios. Recuerda, los discípulos iniciaron a predicar luego de que fueron llenos del Espíritu Santo. Y no sé si te fijaste bien lo que dice Hechos capítulo 2 versículo 1. Dice que estaban todos unánimes juntos orando. Y mientras oraban se derramó el Espíritu Santo. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Jesús no fue a perder el tiempo al desierto. Jesús fue a llenarse de Dios, de su presencia. Jesús fue a orar a un desierto. ¿Qué te quiero decir con todo esto? ¿Qué quiere decirnos Dios con este estudio en esta noche? Jesús y los discípulos solo comenzaron sus ministerios luego de encontrarse con el Espíritu Santo. Mientras hacía mis apuntes, Dios ponía muy fuerte en mi corazón recordarle a muchos de ustedes que tal vez se empezaron a emprender por la crisis y la pandemia. Hay muchos emprendimientos, hay muchos negocios, hay muchos proyectos, hay muchas empresas, hay muchos ministerios que no logran despegar, que no logran despuntar, no por falta de recursos, no por falta de dinero, no por falta de talento, sino porque falta encontrarse con el Espíritu Santo en oración. El ministerio más exitoso sobre la faz de la tierra fue el ministerio de Jesús. Y Él no arrancó su ministerio sin antes encontrarse con el Espíritu Santo en oración. Y si hay un segundo mejor ministerio, poderoso, efectivo, exitoso, próspero en esta tierra después del ministerio de Jesús, fue el ministerio de los apóstoles. Pero ninguno de los dos ministerios se empezaron a prosperar, a llevar el mensaje por todo el mundo a pesar de la crisis, a pesar de pandemias, a pesar de persecuciones, a pesar de acusaciones, a pesar de muertes, a pesar de hambre, desnudez, espada, peligro, a pesar de cualquier cosa. ¿Sabes por qué? Porque nunca empezaron sin antes haberse encontrado con el Espíritu Santo. Tal vez tu emprendimiento ya empezó, tal vez tu empresa ya empezó, pero no arrancaste sin antes haber buscado al Señor. ¿Qué tal si hoy día empiezas de nuevo? Nunca te olvides. Siempre es un buen día para volver a empezar. Relaciones, noviazgos, matrimonios, proyectos, emprendimientos, empresas, contratos, negociaciones, ya continuaron, ya se dieron, pero no arrancaron buscando al Señor. Ok, hazle una pausa hoy día. Y al terminar el estudio esta noche de la palabra, corre a doblar tus rodillas y dile: Señor, lléname de tu presencia, Señor, lléname con tu Espíritu Santo, Padre, quiero conocerte más. Y solo así, mañana viernes, levántate con una buena actitud, sal a trabajar, pero lleno de Jesús, de su Espíritu Santo, de su presencia. La fe verdadera es la que persevera. Si realmente confías en Dios, no dejes de orar por nada, más bien ora por todo. Estoy convencido que Dios tiene planes de bien y no de mal para tu empresa, tu emprendimiento, tu matrimonio, tu familia, pero hay un secreto y es la oración. Es la oración. Nunca te olvides. ¿Quieres conocer más a Jesús? Conversa con Él. Y no te olvides que el fin de la oración es que seas lleno de su Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, en esta noche por tu presencia, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos estudiar, Señor, un poco más acerca de la oración. Gracias por esta serie, Señor, que estamos estudiando acerca de la oración, lo importante que es y lo determinante que es buscarte en oración. Yo te pido, Señor, con todo mi corazón en esta noche, que cada familia, que cada persona que ha escuchado, que ha estado estudiando con nosotros la palabra hoy día, pueda conocerte un poco más, Señor, y pueda ser llena de tu presencia y de tu Espíritu Santo en esta hora, en el nombre de Jesús. Y pueda continuar su emprendimiento, pequeño o grande, Señor. Pueda continuar su empresa, su matrimonio, sus proyectos, Padre, pero ahora de tu mano, ahora buscándote a ti, Señor. Tu palabra dice: busca y encontrarás, llama y se te abrirá, pide y se te dará. Pero gracias por revelarnos esta noche que eso no se refiere a otra cosa, sino a tu Espíritu Santo, Dios.
Porque en tu Espíritu Santo, Señor, en tu presencia están escondidas todas las cosas que necesitamos. Tu palabra dice, Señor, que busquemos primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Dios, gracias por tu palabra en este día, en esta noche. Gracias por tu presencia, Señor, porque la podemos sentir. Gracias por permitirnos volver a empezar llenos de tu mano, llenos de tu presencia, de tu persona, Jesús. Que dé fruto al 100 por 1 esta palabra sembrada, este estudio bíblico de hoy. En el nombre que sobre todo nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Familia de Dios, un abrazo. Corre a buscarlo al Señor en oración. Corre a llenarte de Él. Y estoy seguro que mañana será mucho mejor. Bendiciones.